Positiva teniendo en cuenta que lo que buscamos es dar a conocer lo que hace la gente para cambiar el mundo, para mejorar las cosas, pero eso no significa que sean necesariamente buenas noticias y a veces no lo son, a veces son noticias con un trasfondo un poco crítico. Vamos a empezar con este breve repaso, van a ser unas poquitas noticias, las primeras de nuestra web, noticiaspositivas.es, porque este video podcast está asociado a esta web, noticiaspositivas.es. Y bueno, interesante porque a finales del pasado año, del recientemente concluido 2023, pues una de las noticias con la que terminamos el año fue las manifestaciones que hubo en Granada en apoyo a Colin Fay, o Fay, porque es francesa. Entonces, hablamos de una activista climática y por los derechos humanos que pertenece a Extinction Rebellion y Rebelión Científica también. Es francesa, pero está muy ligada a Andalucía porque realizó estudios universitarios de fisioterapia en Jaén y también vivió en Granada. Y bueno, pues Colin lleva arrestada, pues va a hacer ya pronto 2 meses en Senegal porque participó en una protesta pacífica en apoyo a Ousmane Sonko, que es un destacado opositor del gobierno senegalés. Y bueno, se arrestó a Colin, como digo, se le imputan cargos como asociación con terroristas, complicidad contra la autoridad del Estado, actos o maniobras de naturaleza que comprometan la seguridad del Estado. Eh, una cosa bastante lamentable. Durante la manifestación en la cual fue detenida, pues se abogó por el derecho de Sonko a postularse en elecciones, simplemente eso, a presentarse, así como por la defensa de la democracia y de la justicia en Senegal. Bueno, pues hablar de estas cuestiones, pues por lo visto para el gobierno senegalés es terrorismo. Es increíble cómo está el mundo. Y bueno, recientemente Extinction Rebellion Spain publicó este post, que a su vez es un post de uno de los medios de las redes francesas que está siguiendo el tema, de un juicio que hubo el pasado 9 de enero. Bueno, pues se habla en este hilo en X, la antigua Twitter, de que todavía se han sumado más cargos en contra de Collins. Se ha reforzado la acusación con, como digo, nuevos cargos, como intento de sustracción ilegal de correspondencia, porque envió una carta a su hermano, conspiración contra la autoridad del Estado de Senegal. Si seguimos el hilo, bueno, se habla de todos los cargos que se van añadiendo contra Colin Fay para que, bueno, pues que pueden conllevar cadena perpetua. Todo ello por participar en una manifestación pacífica el 17 de noviembre, ¿no? Bueno, Extinction Rebellion, no solamente su parte española, sino a nivel internacional, está exigiendo una respuesta inmediata de, de las autoridades francesas y de la ministra Catherine Colonna, la ministra de Asuntos Exteriores directamente. Y bueno, pues esperemos que se tome cartas en el asunto. En este medio francés de West France también se habla de que va a haber una manifestación de apoyo prevista para el 13 de enero en Grenoble, que es de donde es Caroline Fay. Bueno, de ella es natural de allí, o sea que se continúan las protestas y continúa esta situación. Como digo, no son noticias positivas, pero hay que hablar de quienes se esfuerzan porque el mundo sea mejor, como esta activista climática y por los derechos humanos y la democracia. Y la parte, si queréis, positiva es esta lucha ciudadana y a ver si tiene éxito y hay que apoyarla a nivel internacional, como digo, y a ver si conseguimos que salga de prisión y que, bueno, pues que se vaya donde se tiene que ir, a su casa y con su gente. Siguiente noticia, esta es más positiva, aunque también nace de un trasfondo complicado. Esta iniciativa de Treball Solidari, esta ONG catalana que ha puesto en marcha este programa de fomento de la regularización de personas extracomunitarias a través del emprendimiento, ¿no? Bueno, pues toda esta gente que se esfuerza y que llega a nuestro país para buscar unas condiciones de vida dignas, porque muchas veces vienen de países en los que directamente no se puede vivir, y que por supuesto es gente con muchos talentos y muchas capacidades que lamentablemente ignoramos, ¿no? Y algunas de estas personas incluso tienen capacidad para montar un negocio y esto les podría valer para conseguir bueno, pues su regularización administrativa, ¿no? Por ejemplo, a través se llama arraigo social por iniciativa empresarial, ¿no? Es decir, si estas personas demuestran que llevan 3 años que son capaces, quiero decir, de llevar adelante un negocio, pues consiguen regularizar su situación administrativa, ¿no?
Y bueno, hablamos de personas que llevan a lo mejor más de 3 años en España en situación irregular, y que si a través de este programa pues montan un negocio, pues pueden conseguir no solamente su regularización, sino vivir de su negocio y demostrar precisamente que gente que viene aquí, que tiene sus talentos y sus capacidades como todo el mundo, ¿no? Estamos hablando de que poner en marcha un negocio no es fácil. Necesita no solo una buena idea, sino hay que redactar y diseñar todo un plan de empresa, hay que recopilar normativa aplicable al negocio en cuestión, hay que plantear un plan de operaciones de cara a los primeros años de actividad, o sea, 3 primeros años de actividad. Y por supuesto hay que obtener la pasta, ¿no? Por eso en este programa de Treball Solidari, según el plan de negocio y el trabajo que están realizando, se les hace, si está bien hecho el trabajo, o sea, si se les ayuda para que monten un plan de negocio y una iniciativa solvente, y una vez que se consigue llegar a ese punto y que hay un plan de negocio que puede salir, que es viable, se les hace una carta de garantía, se les preconcede un microcrédito para que se les financie el proyecto y así extranjería puede aprobar su expediente y conseguir que esto les valga para su regularización y bueno, que puedan vivir de este proyecto. Esto sí que es una noticia positiva que parte de una realidad que tenemos que afrontar y es la regularización de las personas que se mueven, porque la historia de la humanidad es la historia de las personas que se mueven buscándose la vida. Lo que es menos histórico y lo que tiene menos años de existencia es la historia del capital moviéndose libremente por fronteras y creando crisis, ¿no? Y a ese capital no le pedimos responsabilidad, siempre pensamos que la culpa es del pobre inmigrante que se ha movido, como digo, la historia de la humanidad es la historia de la gente moviéndose, ¿no? Y eso es así, y no son los causantes de las crisis ni de los problemas, ¿no? Si acaso son las víctimas. En fin, siguiente noticia, salimos ya de noticiaspositivas.es y abordamos cuestiones aparecidas en otros medios. Esta entrevista en Climática, que es la web dedicada a crisis ambiental y de biodiversidad de la marea, una entrevista a Xavier Curto, coordinador de Surfrider España, que es una organización que lleva años luchando para regular y sancionar las pérdidas de pellets de plástico, ¿no? Ya sabéis la movida esta de Galicia, que es bastante potente en el sentido de gorda, de chunga, de sus proporciones, ¿no? Y bueno, en esta entrevista que está muy bien, ¿no? Pues te explica lo que es el pellet, que es básicamente la materia prima con la que se hace cualquier producto que está hecho de plástico. Son pequeñas bolitas de 5 milímetros, por supuesto derivadas del petróleo que se utilizan, bueno, pues para construir, para fabricar todos esos productos que utilizamos en nuestra vida y que están hechos de plástico. Hay que tener en cuenta que los vertidos de pellets son muy comunes, pero no suelen ser como ha pasado en Galicia, ¿no? Que se cayeran de un barco o que, bueno, que se perdieran de un barco, vete tú a saber cómo, ¿no? Pero no es normal que sea a través de la pérdida de un contenedor en transporte marítimo. Está más ligado a vertidos de las industrias. En Tarragona, por ejemplo, comenta Xavier Curto en esta entrevista en Climática que los vertidos de pellets son periódicos porque, bueno, pues primero porque no hay una regulación sobre la pérdida de este material. Y es decir, hay muy poca transparencia que no solamente pasa en las cuestiones relacionadas con la salud, como decía Miguel Jara, sino lamentablemente pasa allá donde hay muchos intereses, ¿no? Y bueno, pues aquí está relacionado, como os digo, y suelen estar relacionados estos vertidos, no con transporte marítimo, sino con la actividad industrial petroquímica de Tarragona, las industrias petroquímicas que utilizan los pellets. Pues vete tú a saber lo que hacen y los vertidos que hacen con el material que les sobra o que no les cuadra por lo que sea. Y como eso no está regulado, pues se producen estos vertidos, ¿no? Se hablan y hay datos que dicen que cifran los vertidos de pellets en 160.000 toneladas al año en Europa. Y bueno, pues las informaciones sobre las consecuencias son bastante complicadas, ¿no? Estos plásticos tienen aditivos para poder moldearlos, aditivos que son una especie de caballo de Troya porque llevan más de lo que parece, ¿vale? Por ejemplo, la ingestión de esas bolitas puede afectar a la fauna porque, bueno, acaban dentro de los estómagos de los peces, por ejemplo, ¿no? Bueno, peces, no solo peces, aves y animales marinos tienen plástico en sus estómagos. Esto de la bioacumulación. Las aves que se comen estos peces que tienen plástico en sus estómagos también acaban teniendo en sus estómagos y así sucesivamente, ¿no?
Y bueno, también parece que puede causar una afección a los seres humanos. Por ejemplo, el tema de... esto no lo dice Xavier Curto, él habla de que a nivel hormonal puede causar enfermedades ciertos componentes, pero aquí en noticias positivas, si miráis el video podcast, bueno, y también en la web, por ejemplo, en noticiaspositivas.es, si tecleáis Carlos de Prada, otro buen amigo, periodista ambiental, experto en tema de contaminación química, habla, por ejemplo, de los disruptores hormonales, de, bueno, ya sabéis, el tema de del bisfenol A. Y al final el bisfenol A también, y los talatos o muchos componentes que están en esos plásticos, ¿no? Ya os lo digo, esto no dice Xavier Curto, pero yo como es un tema que me preocupa, la contaminación química, y he entrevistado a gente, pues ahí podéis investigar mucho más. De hecho, dentro de poco mi idea es hablar con Carlos y entrevistarle porque creo que tiene mucho que decir sobre esto. ¿Qué hacer? Bueno, pues la administración debe liderar la retirada de estos residuos, que está genial que haya voluntarios limpiando, pero que es la administración quien debe elaborar el protocolo y poner los medios para retirar los millones de pellets y evitar que lleguen al mar, ¿no? A ver si Galicia se aclara y pide la ayuda del gobierno, como ha hecho Asturias, pero bueno, aquí parece que es más importante el politiqueo que otras cuestiones, ¿no? También debe ser el Ministerio de Transición Ecológica el que tome la iniciativa y elaborar, pues, una ley, las líneas maestras de una ley que luego debe ser adaptada por las comunidades autónomas para que esto no pase, dice Xavier Curto en esta entrevista. Y también desde esta entrevista hemos accedido a esta petición que ya hemos firmado. Paremos la contaminación marina de pellets por una nueva normativa más segura. Esta petición en change.org, entre otras cosas, propone una serie de medidas como recalificar los pellets para que sean considerados productos peligrosos y muy contaminantes. Cambiar la normativa también, la normativa de transporte. Transporte, bueno, en este caso es verdad que aunque los pellets son sobre todo vertidos industriales, como puede pasar esto de que también se pierdan contenedores en el mar, pues hay que cambiar la normativa de transportes marítimos para que los pellets viajen con más medidas de seguridad, sean manejados también por profesionales especializados y esto no pase. Por supuesto, en esta petición dicen que hay que exigir responsabilidades con multas a las empresas implicadas, productoras de, bueno, las empresas productoras de pellets y también las empresas de transporte, porque son las que de alguna manera, por acción o por omisión, han provocado esta catástrofe. Por supuesto, establecer protocolos de actuación para que esto no pase más, ¿no? Bueno, pues ahí os dejamos esa petición en change.org. Hay que firmarla, ya van 4.981 firmas. El primer objetivo es de 5.000, bueno, parece que van a alcanzarlo muy pronto. Lo mismo actualizamos y ya lo han alcanzado. Y terminamos esta breve revista de prensa positiva con esta noticia en Efeminista, efeminista.com, la plataforma de noticias con perspectiva feminista de la agencia EFE. Me ha molado mucho este artículo, Pedaleando por un mundo más ecofeminista, de Laura de Grado. Es que es muy interesante y da para investigar el tema de la relación entre la liberación de la mujer, los avances en los derechos de la mujer y la bicicleta. De hecho, citan aquí a la feminista y sufragista Susan B. Anthony. En 1896 dijo que la bicicleta ha hecho más para emancipar a las mujeres que nada en el mundo. Me levanto y me regocijo cada vez que veo a una mujer paseando sobre ruedas. Da a la mujer una sensación de libertad e independencia. Muy heavy, ¿no? Pero claro, pensad en eso. La bicicleta es un medio de transporte individual. Eso de que en el siglo XIX, a finales del XIX, se vieran mujeres que pasan de la escolta de sus maridos o de sus padres o de quien sea y deciden irse solas, ese acto de autonomía de una mujer era algo escandaloso. Y claro, también remetía a muchas cuestiones, ¿no? Pues para montar en bicicleta, evidentemente los complicados y farragosos vestidos de la época no venían bien, entonces esas mujeres también intentaban vestirse de otra manera. Otro anatema, Dios mío, mujeres que deciden sobre su vestimenta, que deciden ir solas, ¿no? Qué escándalo, ¿no? Por eso es tan importante el tema de las mujeres y de la bicicleta, ¿no? Además es un artículo que habla de ecofeminismo, ¿no? Y esto es así, estas iniciativas como Soy Cicloviajera, Biela y Tierra o Princess Bike, entre muchas que nombran, pues al final están hablando de ecofeminismo, ¿no? Estamos hablando de movilidad sostenible porque no hay un medio de transporte más sostenible que la bicicleta. Y eso es así y nos está hablando de empoderamiento de la mujer, porque además hablamos de iniciativas
que al final sirven para crear un sentido de comunidad. Son redes de mujeres que se organizan y salen juntas en bicicleta, ¿no? Esto es muy interesante porque son los hombres los que hacen actividades grupales históricamente, ¿no? Los que nos reunimos para jugar a fútbol, para hablar de política, de lo que sea, ¿no? Hasta hace nada, hasta hace 2 días en términos históricos, la mujer tenía que estar en casa, ¿no? Como mucho podía hablar con las vecinas, o como mucho, y hablar de pocas cosas y no organizarse para nada más, ¿no? Y aquí son mujeres que no solamente van en bicicleta, sino que la bicicleta sirve para que realicen actividades juntas, al margen de los hombres, y se empoderen y tengan su propia agenda, ¿no? De hecho, muchas de estas comunidades, de estas redes de mujeres que van juntas en bicicleta, pues incluyen, muy interesante, visitas y rutas en las que conocen también dan a conocer, no solo las conocen, sino también hablan de ello en sus redes sociales, pues de proyectos liderados o integrados por mujeres, por ejemplo, en el mundo rural. O sea que es una pasada y que no solamente están montando en bicicleta, sino que van en bicicleta a conocer las iniciativas que hacen muchas mujeres en el entorno rural y en muchos sitios. Y al final, pues son una manera muy bonita de tejer redes sobre el medio de transporte más sostenible que hay. Pues muy interesante este artículo en efeminista.com. Y bueno, aquí termina el primer programa de este 2024. Espero que te haya gustado. Si te ha gustado, pues te agradezco muchísimo que le des like, que compartas. Si te puedes suscribir en YouTube, pues me viene de fábula porque estamos aumentando muchísimo las visualizaciones en YouTube, pero suben mucho más las visualizaciones que la suscripción. La suscripción es gratis y lo único que hace es que cuando subamos algo, pues te avisa. Entonces, bueno, si luego te interesa o no te interesa, pues ya es cosa tuya, ¿no? Pero no te supone ningún coste y a nosotros nos viene genial y bueno, ya te digo, estamos muy contentos porque sobre todo el canal de YouTube está subiendo un mogollón, pero necesitamos subir mucho más en suscripciones, ¿no? Así que haznos ese favor, porfa, sobre todo si te interesan nuestros contenidos y suscríbete y por fin dale like y comparte. Y nada más. Con este mensaje terminamos. La próxima semana, por supuesto, volveremos a vernos y a contarnos noticias positivas. Y mientras tanto, como siempre os digo, hasta que nos volvamos a encontrar, que la vida te llene de noticias positivas todo el rato. ¡Chao!